En este video vamos a ver lo que es la pendiente, vamos a calcular la pendiente y vamos a calcular el ángulo de inclinación. Primero quiero explicar el razonamiento de lo que vamos a hacer matemáticamente para que quede más claro. Siempre recuerden que si lo razonamos, entendemos la parte lógica, la parte matemática va a ser sumamente fácil. Vamos a poner un punto A, ¿sí? Un punto B. Si nosotros suponemos que esto es un camino que vamos a ir subiendo del punto A al punto B, lo que estamos haciendo es ir sobre una pendiente, ¿sí? Una inclinación. Esto genera un ángulo, ¿sí? Entonces, la pendiente es algo muy sencillo. Es lo que nosotros subimos entre lo que nosotros avanzamos en horizontal, ¿sí? Es una razón de cambio, la razón de cambio de la altura entre la distancia en horizontal de esa inclinación. En términos trigonométricos, este lado de aquí de este triángulo rectángulo sería el cateto opuesto, este lado de acá sería el cateto adyacente. Entonces, la tangente es la razón trigonométrica que nos habla del cateto opuesto. La tangente de este ángulo nos habla de la razón del cateto opuesto entre el cateto adyacente, ¿sí? Entonces, como mencionamos que la pendiente es esa división de lo que nosotros avanzamos en vertical entre lo que nosotros avanzamos en horizontal, eso es la pendiente, ¿sí? A esta pendiente le vamos a llamar M. Entonces, un recuento. Si nosotros tenemos una inclinación, no importa si es de menos a más, pendiente positiva, o de más a menos, una pendiente negativa, la razón va a ser lo que avancemos en vertical entre lo que avancemos en horizontal. Pues aquí también podemos poner vertical, esa distancia entre horizontal. Eso también es nuestra pendiente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacerlo matemáticamente y lo vamos a ver con algunos ejemplos. Ok, teníamos que nuestra pendiente es una tangente. Una tangente es la relación de la tangente de un ángulo, que es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Podemos tener esto como una pequeña fórmula para calcular la pendiente cuando conozcamos el ángulo. Pero de aquí podemos despejar el ángulo, y para calcular el ángulo lo que tenemos que hacer es despejar la tangente. Cuando despejamos la tangente resulta la tangente inversa, ¿sí? Entonces, si nosotros quisiéramos calcular el ángulo teniendo la pendiente, nada más calculamos la tangente inversa de la pendiente y obtenemos el ángulo. Si queremos calcular la pendiente a partir del ángulo, solamente calculamos la tangente de ese ángulo. Entonces vamos a hacer un primer ejemplo. Ok, tenemos este problema donde nos piden encontrar la pendiente de la recta que pasa por el origen y que tiene un ángulo de inclinación de 60 grados. Si ustedes trazan en un sistema de ejes una línea recta que tenga este ángulo de inclinación, o sea, una parte geométrica, hay que entender una cosa, que siempre en este tipo de ejemplos el ángulo que nos dan va a ir del eje X hacia la recta, pero en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces, estos serían los 60 grados, ¿sí? Nos están pidiendo la pendiente de esa línea recta. Ok, algo también que hay que aclarar, que la pendiente, cuando nosotros veamos una línea inclinada que va de menos a más, o sea, como si estuviéramos de izquierda a derecha subiendo, la pendiente es positiva. Entonces, en este ejemplo, nuestra pendiente es positiva, o sea que es mayor a 0. Entonces, nuestra pendiente, nuestro ángulo va a ser del eje X hacia esa línea recta. Ahora vamos a ver cuál es el valor de esa pendiente. Nos tiene que dar un número positivo, porque va de menos a más. Es muy fácil. Con estas dos relaciones que tenemos aquí, tenemos nosotros como dato el ángulo de inclinación.
Por lo tanto, lo que tenemos es el ángulo, nos piden calcular la pendiente, vamos a usar esta relación que está aquí. Entonces, nuestra pendiente va a ser igual a la tangente de 60 grados. Esto lo pueden ustedes calcular con una calculadora y nos va a dar aproximadamente 1.73. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí que esto es aproximadamente porque tiene decimales infinitos. Entonces es muy fácil, ya tenemos nuestra pendiente. Como ven, nos da un número positivo. ¿Por qué la pendiente es positiva? Va de menos a más. Entonces el resultado de este primer ejemplo es muy fácil, es 1.73. Ok, en este segundo ejemplo nos piden calcular la pendiente también de la recta que pasa por el origen, la misma instrucción del ejercicio anterior, siempre y cuando el ángulo sea de 120 grados. Entonces, si nosotros trazamos en nuestro sistema de ejes nuestro ángulo de 120 grados, si aquí hay 90 grados, 30 grados más serían 120. Entonces sería una línea recta aproximadamente por ahí. Entonces nos están pidiendo, nos están dando como dato este ángulo. Estos son 120 grados. Lo que nos están pidiendo es la pendiente. Aquí si observamos, si nosotros vemos de izquierda a derecha, va de más a menos, o sea, vamos bajando. Quiere decir que aquí nuestra pendiente nos tiene que dar negativa, por lo tanto le voy a poner aquí que nuestra pendiente va a ser menor a 0. Si nosotros sustituimos tangente del ángulo, en este caso son 120 grados, nos va a dar aproximadamente menos 1.73, menos 1.73. ¿Qué quiere decir esta pendiente? Que conforme nosotros avanzamos una unidad en el eje horizontal, disminuimos en el eje vertical 1.73 unidades. Entonces, esta pendiente, como vemos, se cumple que es negativa. ¿Por qué? Porque va de más a menos, va disminuyendo si nosotros lo vemos de izquierda a derecha. Entonces, el ángulo que forma es esto. ¿Cómo podemos comprobar? Bueno, aquí tenemos, si nosotros tenemos ya la pendiente, podemos calcular la tangente inversa de esa pendiente y nos tienen que dar el ángulo. Vamos a ver qué pasa. Si nosotros queremos calcular el ángulo, tendríamos que sacar la tangente inversa de menos 1.73 aproximadamente. Si ustedes calculan la tangente inversa de esta pendiente, les va a dar como resultado menos 60, ¿sí? Menos 60, o sea, si nosotros esto lo hacemos en la calculadora, nos va a dar aproximadamente menos 60. Y bueno, veríamos, oye, ¿qué pasa? Nos está dando aquí menos 60 y nuestro ángulo era de 120. Lo que pasa es que al nosotros calcular esto, nos da un ángulo negativo. Un ángulo negativo es un ángulo que va del eje X, ¿sí?, en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Entonces, los menos 60, aquí están los 60 grados. ¿Sí? No son menos 60 grados, bueno, nos da menos 60, pero bueno, son 60 grados, pero en sentido contrario. Lo que yo aconsejo hacer aquí, siempre que nuestra pendiente sea negativa, que tengamos como dato una pendiente negativa, nos va a dar obviamente un ángulo negativo. Pero bueno, si ustedes se fijan con este razonamiento, lo único que hay que hacer aquí para llegar a estos 120 grados es sumarle 180 grados, ¿sí? Que es lo que le falta para tener los 180, para completar el ángulo llano. Por lo tanto, si nosotros hacemos esta operación, nos da nuestros 120 grados. Entonces, espero que este ejercicio les sirva. Siempre que tengamos nosotros una pendiente negativa, nos va a dar un ángulo negativo, le sumamos 180 y ya vamos a tener el ángulo que sería en contra de las manecillas del reloj desde el eje X hasta esa línea que tiene cierta inclinación. En este caso, la inclinación que es la pendiente sería de menos 1.73. Voy a poner unas reglitas generales para que este tipo de cositas no se nos vayan a olvidar y entendamos qué es lo que está sucediendo. Ok, aquí tenemos un tercer ejemplo, nos están pidiendo calcular ahora el ángulo de inclinación de la recta con pendiente 2/3 y que pasa por el origen. Entonces, también nosotros aquí lo que podemos hacer, ¿sí?, es graficar esa línea recta
que pasa por el origen y tiene pendiente 2/3. Miren, esto es muy fácil de hacer. Recuerden que era una razón de cambio de cómo cambiaba la altura conforme cambia la distancia en horizontal. Entonces, para nosotros graficar eso, es tan fácil como aquí hay 3 unidades en horizontal y como es positiva, en vertical vamos a subir 2 unidades. Entonces, nosotros vamos a tener una línea recta que hace esto, ¿ok? Entonces, si se fijan, el ángulo que nos piden sería este que está aquí. Vamos a hacerlo con ¿qué fórmula? Bueno, pues si nosotros tenemos como dato la pendiente, lo que vamos a calcular es el ángulo, tenemos que hacer esto. Entonces, el ángulo de inclinación va a ser igual a la tangente inversa de 2/3. ¿Cuánto nos va a dar? Lo ponemos en la calculadora y nos da aproximadamente 33.7, ¿sí? Aproximadamente nos da esto en grados. Y ya tendríamos que el ángulo de inclinación, este es el ángulo alfa, nos daría aproximadamente 33.7 grados y aquí está nuestro pequeño gráfico. Ustedes lo pueden comprobar si con un transportador miden 33.7 grados aproximadamente y les va a dar una línea recta que tiene esa inclinación. Ok, vamos a hablar de las generalidades. Esto les va a servir para cualquier ejercicio que les pongan, ya sea que les pidan el ángulo de inclinación o les pidan la pendiente. Las fórmulas ya las teníamos. La pendiente la vamos a calcular con la tangente del ángulo y el ángulo lo vamos a calcular con la tangente inversa de la pendiente. Esas formulitas son las que usamos en los ejercicios anteriores. Pero bueno, vamos a ver aquí qué va a pasar. Si nosotros tenemos una línea recta que está en el primer cuadrante, va a tener una pendiente positiva. Cualquier línea recta que esté en el primer cuadrante va a tener una pendiente positiva, o sea, va a ir de menos a más. Entonces, como generalidad, si ese ángulo de inclinación está entre 0 y 90 grados, aquí está el 0, aquí está el 90 grados, vamos a poner que va a estar entre el 0 y los 90 grados, ¿sí? Ese ángulo es mayor que 0, pero menor a 90, o sea, es cualquier línea que esté en el primer cuadrante. Entonces, si cumple con eso, pero vamos de una vez a esto. No importa en cuál de estos dos rangos se encuentre nuestro ángulo de inclinación, si está aquí, va a ser esta línea, o puede estar hasta acá, ese ángulo de inclinación, en cualquiera parte de este tercer cuadrante. Si pasa eso, nuestra pendiente va a ser positiva, ¿sí? Vemos que va de izquierda a derecha, de menos a más, vamos subiendo. Entonces, esta es una generalidad, la pendiente va a ser positiva si nuestro ángulo de inclinación está entre el 0 y el 90 o está mayor a 180 y menor a 270. Esta es una generalidad. Otra generalidad, vamos a borrar aquí esta línea que está acá y nuestro ángulo de inclinación. Si nuestra línea estuviera en el segundo cuadrante, si tuviéramos un ángulo que esté por ahí, ese ángulo estaría mayor a 90 pero menor a 180. Entonces, si nuestro ángulo es mayor a 90 pero menor a 180 grados, ¿sí? Pero también, si tenemos una línea que esté por acá, el ángulo de inclinación sería algo así. También ahí estaría mayor a 270, pero menor a 360. Entonces, si estuviera mayor a 270, pero menor a los 360 grados, en cualquiera de estos dos casos, nuestra pendiente va a ser negativa. ¿Por qué? Porque vemos que esta línea recta que está aquí tiene una inclinación, si lo vemos como subir o bajar, de izquierda a derecha estaríamos bajando. Entonces ahí nuestra pendiente sería negativa. Esta es otra generalidad. ¿Qué va a pasar? Aquí decimos que es mayor a 0 y menor a 90. No decimos cuando es 0 o cuando es 90. Aquí no decimos cuando es 180 o cuando es 270. Quiere decir que nos falta saber qué pasa si nuestro ángulo de inclinación es nada más
¿sí? Si nuestro ángulo de inclinación se queda aquí, ¿no? No se abre esto, no hay un ángulo, por decirlo así. Entonces, si es 0, si nuestro ángulo es igual a 0, o si nuestro ángulo es igual a 180, o sea, un ángulo llano, si nuestro ángulo es igual a 180, nuestra pendiente, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es la inclinación que tiene esta línea horizontal, nuestro eje X? Como ven, no tiene ninguna inclinación, por lo tanto, nuestra pendiente va a ser igual a 0. No tiene inclinación, no tiene pendiente, estamos en una horizontal. Ahora vamos a ver qué pasa cuando nuestro ángulo es de 90 grados o de 270 grados. Si nuestro ángulo es de 90 grados o nuestro ángulo es de 270 grados, vamos a ver qué pasa con nuestra pendiente, ¿sí? Cuando era 0 o era 180, era una línea recta horizontal. Cuando es 90 o 270, lo que nos genera es una línea vertical. En esta línea vertical, ¿cuál es la pendiente? Bueno, en este caso nuestra pendiente no está definida, no existe. Vamos a poner aquí que no está definida. ¿Sí? Entonces, son estos 4 casos. Cuando nuestra pendiente es positiva, ¿sí? Está o en el primer cuadrante o en el tercer cuadrante. Cuando nuestra pendiente es negativa, ¿sí? Nuestra pendiente es negativa, está en el segundo cuadrante o en el cuarto cuadrante, son estos casos. Ahora, cuando nuestra pendiente es horizontal, quiere decir que nuestra pendiente tiene 0 de inclinación. Y cuando nuestra línea es vertical, ahí no hay pendiente, ¿no? Ahí no se considera que tenga una inclinación. ¿Por qué? Porque es completamente vertical. Entonces, este es el único caso en donde incluso la calculadora les va a marcar un error. Entonces, estas generalidades les van a servir para realizar ejercicios donde tengan que sacar el ángulo de inclinación teniendo como dato la pendiente o la pendiente teniendo como dato el ángulo de inclinación. En el siguiente video, que les voy a poner el link al finalizar vamos a ver cómo calculamos la pendiente a partir de 2 puntos en un sistema cartesiano.